Arratsaldeon guztioi y bienvenidos a la actividad que trataremos esta tarde. Bienvenidos a la actividad que trataremos esta tarde que hemos traído al barrio, enmarcada en el ciclo de charlas informativas que viene organizando Payá Cultur Elkartea, dedicadas a Asia Occidental y Oriente Medio, donde se están acumulando las contradicciones del mundo. Por una parte, los actores defensores de su soberanía y recursos naturales, y por otra, los impulsores de políticas de rapiña que pretenden seguir vampirizando a los pueblos. Hoy más que nunca, Hormuz es el epicentro de un conflicto que está transformando el escenario internacional unipolar en otro multipolar. En esta ocasión hemos invitado al joven abogado vasco-palestino Taher Ali, amigo de Payá Cultur Elkartea, al que muchas de vosotras conocéis por sus intervenciones en defensa de la causa palestina y de la soberanía de los pueblos. Queremos agradecer a Taher su amable disponibilidad para acudir a Charcuaga, teniendo en cuenta la apretada agenda que está teniendo en estas semanas de actividades frenéticas para explicar y describir la situación que se vive en Palestina y en toda la zona en un conflicto descarnado a vida o muerte. Como no puede ser de otra manera, seguro que compartirá con nosotras sus sentimientos y reflexiones acerca de la actual situación de guerra abierta con el imperialismo. Payá Cultur Elkartea, como ya hiciera hace unos meses, se acerca al conflicto que se desarrolla en Asia Occidental, con un espíritu crítico que huye del falso relato que tratan de imponernos las élites económicas, para que apoyemos acríticamente sus políticas criminales, y lo hace desde su espacio natural, el barrio. Con esto que acabo de leer, que es la entrada para esta actividad, pues damos paso a Taher para que empiece con su disertación. Como suele pasar en estas cosas, había un PowerPoint estupendo para apoyar esta charla, pero bueno, problemas técnicos que son culpa mía y a pesar del esfuerzo de los compañeros, pues no se va a poder poner. Voy a intentar que esta parte sea lo más rápida posible, porque yo creo que lo más interesante, teniendo en cuenta lo candente de la actualidad que es que haya un poco de intercambio y tengamos pues preguntas y reflexiones compartidas y así. Para empezar, creo que es importante contextualizar ese gran desconocido que es Irán, porque bueno, es el punto clave de todos estos acontecimientos que estamos viviendo en este momento, en esta parte de la historia que se ha acelerado. Como decía Lenin, hay semanas en las que pasan años y todo empezó con la inundación de Al-Aqsa, con la ofensiva del 7 de octubre de la resistencia palestina, y ahora estamos en este punto en el que el imperialismo se está enfrentando de forma completamente descarnada contra el eje de la resistencia y contra la República Islámica de Irán, y está fracasando en sus objetivos. Y, según su propia versión y sus propios expertos, es decir, seguramente haciendo una interpretación bastante conservadora, se han fundido la mitad de sus recursos militares contra una potencia media como es Irán y ni siquiera han podido ir más allá. Y esto abre una ventana de oportunidad a proyectos de emancipación y a proyectos de soberanía en todo el mundo. Irán es una civilización, pues es un país que se percibe como una civilización milenaria. Pues bueno, todos sin estar muy puestos en cultura clásica, el gran imperio persa, Jerjes. Es un país muy orgulloso de su historia y muy celoso de su soberanía. Y eso es algo que va a influir muchísimo en cómo se conceptúa como Estado moderno. Desde que Irán es un Estado moderno, nunca ha declarado una guerra a ningún país. Jamás. En los siglos de la modernidad, nunca ha declarado la guerra. En todos los conflictos que ha participado, ha sido atacado. Y esto también yo creo que es un síntoma de lo que significa el país. Si nos centramos en lo que es el siglo XX, principios del siglo XX, Irán era pues, una potencia
que hacía muchísimo tiempo que estaba en ocaso, pero seguía siendo un país importante, con una extensión territorial pues nada desdeñable. Irán es un país muy grande, con millones de habitantes, hoy en día son 90, muchísima población, con una posición estratégica muy importante, que es en Asia Occidental y ya pegando con el centro de Asia. Es un puente del mundo con el Extremo Oriente, con el norte siberiano. Es un punto donde además hay muchos hidrocarburos y sus costas controlan prácticamente la mayor parte del Golfo Pérsico y el Estrecho de Hormuz, el famoso Estrecho de Hormuz, que es por donde pasa el 20% de los hidrocarburos de todo el mundo. Y esto hace pues, que sea muy goloso, además de tener muchas capacidades. Esto a principios del siglo XX, y desde antes, se traducía en que el Imperio ruso y el Imperio británico intentaban desarrollar su influencia en el país, ¿no? Y ahí había una serie de competencias y finalmente incluso hasta llegar a un acuerdo de cuál va a ser la zona de influencia británica y cuál va a ser la zona de influencia rusa. Esto va a dejar también mella y huella en el orgullo nacional de los iraníes, y esto va a hacer, por ejemplo, que la relación con la Unión Soviética luego sea muy tirante. Cuando después, más o menos coincidiendo con la Revolución de Octubre, los británicos y los franceses irrumpen definitivamente en Asia Occidental, son los acuerdos de Sykes-Picot, se empiezan a repartir el país, Irak y Palestina van a ser para los británicos, Siria va a ser para los franceses, y en ese punto los británicos siguen impulsando la conquista de Persia, la conquista de Irán. Irán en un principio va a tener bastantes acuerdos con la Unión Soviética, el régimen era diferente, evidentemente no era imperialista, hay una empresa compartida de pesca y se está mirando explotaciones comunes de petróleo, pero también va a haber por parte de muchos sectores iraníes una cierta desconfianza. Y además se va a empezar a desarrollar la lucha de clases en Irán en forma en que el Tudeh, el Partido Comunista Mayoritario de Irán, va a empezar a coger peso. Y muchos sectores contrarios a estos movimientos lo van a ver de alguna forma como un agente extranjero vinculado a esa vieja Rusia imperialista. Y esto va a hacer que no haya demasiado entendimiento en general, históricamente, entre la Unión Soviética e Irán. En 1925 hay un golpe de Estado en Irán y entra lo que sería la última dinastía. Irán no lo he dicho, pero hasta ahora era una monarquía, ¿vale? La dinastía Pahlavi se va a hacer con el poder y va a tener pues, relaciones con los británicos y con los soviéticos. En la Segunda Guerra Mundial, cuando estalla, ya estamos en los años 40, Irán oficialmente era neutral, pero va a tener sobre todo inclinación hacia el eje. Sobre todo va a tener una simpatía con los nazis, con los italianos, con Japón. Y esto va a hacer que los británicos y los soviéticos entren en el país. Invaden el país y en ese momento hay un cambio de paradigma. Irán acaba incluso declarando la guerra a la Alemania nazi. Después de la Segunda Guerra Mundial, en Irán va a haber por primera vez una monarquía constitucional, va a haber un proceso democrático y poco después va a acceder al poder Mohammad Mossadegh. Es bastante conocido porque se le ocurrió nacionalizar el petróleo. ¿Qué pasó? Pues claro, los británicos dijeron de esto nada. Tiene que ser Irán una colonia nuestra. Es la vieja historia de siempre, ¿no? Dan un golpe de Estado en el que se mantiene la monarquía, aunque se acaba el régimen democrático y el Shah pues ya va a crear directamente un Estado completamente autocrático. Un Estado completamente autocrático que se va a apoyar en la CIA, en los británicos y en Israel. El régimen iraní se va a convertir en un Irán 2.0, en un Israel, perdón, 2.0. Va a ser el Mossad, el que entrena la Shabak, la policía secreta iraní, y va a haber pues, un régimen de terror y muy represivo, que se va a ir alargando hasta que se produce la Revolución Islámica en 1979, una revolución popular de amplio sesgo
que acaba en la conocida República Islámica de Irán. Al poco de proclamarse la República Islámica de Irán, aquí estamos siendo telegráficos porque esto da para muchas conferencias y además para conferencias que dará gente mucho más preparada que yo para hablar de estas cosas históricas. Al poco de crearse la República Islámica de Irán, hay una guerra proxy de Irak contra Irán. El imperialismo impulsa al Irak de Saddam Hussein, que en ese momento era muy amigo nuestro, a declarar la guerra al régimen iraní. Porque este nuevo sistema iraní, a un nivel constitucional, tenía la liberación de Palestina. A un nivel constitucional tenía la lucha contra el imperialismo. Y animan a Saddam Hussein a declarar la guerra a la República Islámica de Irán. Una guerra que va a durar bastantes años y que va a impedir que Irán se pueda desarrollar con normalidad. Y al poco de acabar esto van a empezar las famosas sanciones. Con todo, hay que decir que simplificar Irán como un régimen de los ayatolás es algo ridículo. Parte del prejuicio, parte del racismo y también está impulsado seguramente pues, por gente iraní que tiene pues, todo el derecho a discrepar, pero está impulsando esto. No es un régimen de los ayatolás. La República Islámica de Irán es una república constitucional. Es una democracia. No es una democracia liberal, es otro tipo de democracia. Y digo democracia porque todos los poderes del Estado están sustentados en el sufragio universal. Tiene muchísimos defectos, pero nadie llama a Suiza el régimen de los banqueros o a Francia. Y seguramente algo de verdad podría haber en ello. Sin embargo, si lo llamamos el régimen de los banqueros, se nos perderían ciertas sutilezas de cómo es el desarrollo del país. Eso no nos serviría realmente para hacer un análisis de lo que es la República Francesa. Es un poquito más complejo, hay una separación de poderes, aunque hay una clase oligárquica en el poder, etcétera, como todas las democracias liberales, pero la cosa es un poquito más sofisticada. Y esto, por supuesto, pasa en Irán. Por sufragio universal, se elige un parlamento, por sufragio, que el parlamento va a elegir, se elige un parlamento y un presidente. El Parlamento, además, tiene derecho para vetar a los ministros que elige el presidente. Por sufragio universal se elige también otra cámara, que es una cámara de expertos, que son los que nombran al líder supremo y que tienen la capacidad de revocarle. O sea, incluso la figura del líder supremo de la revolución en Irán tiene un refrendo democrático. Podemos hacer todas las críticas que queramos hacer, o podemos criticar Noruega, como podemos criticar México, o como podemos criticar cualquier Estado moderno. Pero es una falacia contemplar que los anteriores son un sistema democrático y que Irán no lo es. La verdad es que, bueno, muchas democracias hay, en las que hay mucha represión. De hecho, no conozco ninguna donde no la haya, donde no haya una lucha de clases. Pero, si somos serios, si todo el sistema se elige por sufragio universal, si hay una separación de poderes en nuestros valores superiores de demócratas europeos que son el culmen de la civilización y de los valores, pues deberíamos considerar que se parece mucho más a un régimen democrático que a un régimen de los ayatolás, que es como una especie de simplificación, es como hacerlo como algo medieval, es como hacer algo que desde luego no ayuda a entender cuál es la realidad de la República Islámica. La República Islámica de Irán, desde su creación, rige su economía con planes quinquenales, planifica su economía y tiene también en base constitucional la educación, por ejemplo. Toda la educación es gratuita en Irán, hasta la universidad. La sanidad es pública y también es gratuita o prácticamente gratuita. Esto es muy difícil para un país del sur global de sustentar, e Irán lo hace. Está parecido de sancionado, o probablemente más, según qué sesgo usemos, que Corea del Norte. Y sin embargo, sobre todo desde el 2013, cuando se crea la economía de resistencia, porque así lo promueve el líder supremo, Khomeini, se reflorece dentro de las sanciones y dentro de las penurias toda la industria nacional.
80% de los alimentos que se consumen en Irán se producen en el país. Irán es completamente autosuficiente en los desarrollos tecnológicos, a pesar de estar completamente sancionado y que prácticamente tienen que tirar con lo que tienen dentro, exportan electrodomésticos, por ejemplo, en la zona. De las 10 escuelas de ingeniería más potentes del mundo, 3 están en Irán. Es muy conocida la típica foto de una chica en Teherán en los años 70, en minifalda, antes de la República Islámica y luego después de la República Islámica, y será una mujer muy triste con el velo. Hay que dar algún dato más, como que, por ejemplo, cuando aprobaba Irán en el minifaldómetro de la libertad, prácticamente el 70% de las mujeres eran analfabetas. Esto es algo que a la hora de considerar la libertad es algo que hay que tener en cuenta, probablemente. Hoy, más de la mitad de las personas que se licencian en la universidad en Irán son mujeres. 2/3 de las personas que se licencian en ingeniería son mujeres. Las mujeres han tenido un papel central incluso en el desarrollo de las capacidades militares, porque es que son la mayor parte de las personas que saben ingeniería en el país. Hay que ser un poquito más... hay que entender un poquito más cuáles son las complejidades y hay que quitarse un poco los prejuicios para entender que los países que nos suenan ajenos tienen sus sofisticaciones, son civilizados, tienen sus costumbres, tienen sus luchas de clases. En Irán hay mucha diversidad política, hay muchas facciones políticas, diferentes gobiernos son de diferentes signos, hay muchos proyectos diferentes económicos y eso hace que, a pesar de ser un país asediado desde su creación, pues haya aguantado hasta ahora. Son famosas, por ejemplo, las últimas... se vendieron como manifestaciones que hubo a principios de año, en enero, en el que pues se decía que el régimen había reaccionado violentamente y por medios públicos, incluso en Occidente, incluso organizaciones de izquierdas, decían que el régimen había asesinado a 30.000 personas en 3 o 4 días. Eso es la versión oficial. Con bombardeos salvajes durante 40 días de Estados Unidos y de Israel, han matado a 3.000 personas en Irán. Luego, evidentemente, es una falacia, es una mentira. ¿Por qué se dijo que los iraníes habían matado, el régimen iraní había matado a 30.000 personas? Porque había que preparar a la comunidad occidental para asumir que se pudiera bombardear un colegio de 180 niñas y que aquí no pasara nada. Había que preparar a Occidente para poder hacer un genocidio en Irán tranquilamente. De la misma forma que el 7 de octubre se inventaron las masacres de civiles israelíes a los que asesinó el ejército israelí, como se está sabiendo cada vez más. Se inventaron las violaciones masivas, de las que no se han encontrado ninguna prueba, que por cierto sí que es más que conocido que las agresiones sexuales sí que son la práctica del ejército de ocupación israelí contra los palestinos y las palestinas. Se inventaron historias como los 40 niños decapitados. ¿Para qué? Para luego poder matar a 40.000 niños sin que removiera ninguna conciencia. Algo importante para contextualizar lo que es Irán en toda su complejidad es que se ha orientado hacia el antiimperialismo desde que se inició. Si buscáis un poquito en internet vais a ver al líder Khomeini reunido con Fidel Castro, con ¿cómo se llama? Sankara de Burkina Faso. Podremos entender que algo ocurrió para que cuando se produjo el fin de la apartheid, Nelson Mandela fuera a Irán y llamara a Khomeini mi líder. O preguntarnos qué tiene un sistema como el iraní para que a la calle donde está la embajada británica se le ponga de nombre Bobby Sands, el mártir del IRA que murió en la huelga de hambre. A pesar de todas las presiones internacionales de los británicos, Irán se ha negado a cambiar el nombre de la calle porque puso muy a conciencia y los británicos han tenido que
cerrar la puerta principal de la embajada y hacer una puerta lateral para no pasar la vergüenza de decir que están en la calle de una persona que murió por su opresión. Esto es Irán. Un sistema que desde que consiguió terminar la guerra proxy contra Irak ha dedicado una parte anual de su presupuesto a la revolución palestina. Y ha dado capacidades a los grupos islámicos y a los grupos comunistas de Palestina. El único requisito para apoyar a un grupo de resistencia palestino es: vuestro objetivo tiene que ser la liberación completa de Palestina. Eso es lo único que pide Irán para ayudar a los grupos de la resistencia palestina. Y ahí está la ayuda. Y ha ayudado también muchísimo a la resistencia libanesa, sobre todo a Hezbollah y también a Amal. Y ha ayudado también a un nivel sobre todo más técnico a la resistencia yemení, liderada por Ansar Allah. Hay mucha gente que me ha dicho, bueno, pero es que si ayudan y han montado el eje de la resistencia y ayudan a los grupos anticoloniales de los diferentes países es porque les interesa. ¿A qué país le va a interesar estar enfrentado a Oriente Medio? O sea, al imperialismo en Oriente Medio. ¿Le va a interesar estar enfrentado a Estados Unidos? ¿Le va a interesar ser el objetivo de Israel? Evidentemente, a nadie le interesa eso. A nadie le interesa una guerra contra potencias nucleares. Lo que pasa es que si tienes un proyecto soberano, lo que pasa es que si te niegas a que te dictan las normas, pues en algún momento, evidentemente, vas a chocar. Pero sería mucho más fácil para Irán comportarse como Arabia Saudí. ¿Qué problema tienen? Si son teocráticos, ¿no? Decimos, es un régimen de ayatolás, pues que cojan todo el petróleo, vivan como millonarios, como hacen los saudíes, y ya está. ¿Por qué en Irán no pasa eso? Igual, la historia no es exactamente como nos han contado. ¿Por qué eligen el camino de enfrentarse al imperialismo? ¿Por qué se arriesgan? ¿Por qué no permiten que se les dé un alivio a cambio de abandonar o de renunciar a apoyar a las resistencias? Y seamos francos, gracias al apoyo a la resistencia palestina, cuando empezó la inundación de Al-Aqsa, fue liderada por los mismos 3 grupos palestinos que luego además fueron los que lideraron la resistencia palestina en los acuerdos de paz en Sharm el-Sheikh. Y fueron Hamas, la Yihad Islámica y el Frente Popular para la Liberación de Palestina. La resistencia palestina que apoya a Irán, la resistencia palestina que representa a todo el pueblo palestino, son las 2 principales fuerzas islámicas y la principal fuerza comunista de Palestina. El Partido Comunista de Libanés tiene capacidades militares porque se las da Hezbollah. Se entrenan porque lo hacen con Hezbollah en camaradería, entendiendo que Hezbollah lidera la resistencia, pero con respeto a la autonomía de cada grupo. En el Yemen Libre, en Ansar Allah, en el Gobierno de Salvación Nacional, están todos los movimientos sindicales de Yemen. Está el Partido Socialista Yemení, está lo que queda de las facciones comunistas. En Asia Occidental, en esta guerra por la supervivencia, en esta guerra contra el imperialismo, hay una unión de todos los grupos anticoloniales. Los islámicos, que nos dicen aquí islamistas, para confundirnos, y los comunistas y los de izquierda, un proyecto anticolonial y un proyecto de soberanía. Y hablan de yihadismo, islamismo, para que confundamos a los grupos islámicos de liberación con Al-Qaeda, con el ISIS, con el Shabab, que son, en última instancia, grupos mercenarios financiados por Estados Unidos y que cumplen el papel que Estados Unidos necesita. ¿Cuántos de estos grupos han atacado a Estados Unidos? De verdad. Porque si un atentado puntual en las Torres Gemelas para luego justificar el saqueo y el bombardeo de 5 países. Pero ¿qué peligro real han supuesto? Hemos visto Siria actuar. Cuando atacaba el ISIS o Al-Qaeda a la República Árabe Siria, recibían apoyo aéreo de Israel o recibían apoyo aéreo de Estados Unidos mientras combatían al gobierno sirio, las fuerzas
terroristas. Y la pregunta clave de todas: ¿qué esperan estos grupos a atacar a Israel? ¿Por qué nunca jamás han atacado a Israel? El ISIS y Israel han compartido frontera años por el conflicto en Siria. Nunca ha habido un ataque. Nunca, jamás. Eso yo creo que nos quiere decir algo. Responden a intereses imperialistas, grupos imperialistas. Da igual lo que diga tu bandera, da igual lo que diga tu lema, lo importante es cuál es tu proyecto, si es un proyecto de liberación o no. Porque estos grupos se dedican sobre todo a matar a musulmanes. ¿Quién ha protegido a los cristianos en Siria? Hezbollah. ¿Por qué los católicos libaneses que están en la frontera con Siria dicen que apoyan más a Hezbollah que al Papa? Pues porque ven quién lucha por su supervivencia y ven quién no lo hace. Estas son realidades que tenemos en cuenta, que tenemos que tener en cuenta para entender un poco qué es lo que ocurre en Asia Occidental. Otra cosa que hay que tener también es entender la naturaleza de los países árabes, sobre todo los del Golfo Pérsico, pero en general. Bahrein, Kuwait, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, no son países reales. Son países que, si nos vamos unas pocas décadas atrás en el tiempo, eran pescadores, 4 camellos, un fuerte de adobe y unas poquísimas personas. ¿Por qué? Pues porque son sitios inhabitables. Lo que pasa es que tienen petróleo. Y lo que pasa es que los británicos dijeron, vale, os vamos a poner a vosotros como reyes, vais a crear países completamente artificiales, gracias al dinero y a la tecnología, vamos a hacer habitable este territorio inhabitable, desalinizando el agua y construyendo centrales eléctricas para poner aires acondicionados, y aquí se van a desarrollar países a base de tener millones de trabajadores extranjeros, la mayoría sin derechos. ¿Por qué decimos que no son países de verdad? Porque son unas pocas decenas de miles, unos pocos cientos de miles de ciudadanos, en el mejor de los casos. Después hay unas decenas de miles de trabajadores occidentales, que serían las clases medias, y luego hay millones de trabajadores africanos, de trabajadores del sudeste asiático, que son esclavos o bordean la esclavitud. Entonces, en un país como Kuwait, en un país como Bahrein, si no eres capaz de tener una cierta estabilidad, si no eres capaz de tener capacidades de represión perpetua contra estos esclavos que mantienen tu país a flote, pues el país acaba. Una excepción sería Arabia Saudí, porque Arabia Saudí, al fin y al cabo, sí que es un país de verdad. Sí que es un país que podría sobrevivir, sí que es un país que tiene millones de ciudadanos, pero todos los demás no. Y esto también es muy importante para entender qué futuro puede haber. Porque si la guerra se reabre, que es lo más probable, si la guerra se prolonga, no van a tener ninguna posibilidad de existir. Si un Israel completamente desbocado consigue atacar las centrales eléctricas o las desalinizadoras de Irán, e Irán hace lo propio con los países del Golfo, Irán va a seguir existiendo porque su electricidad está descentralizada. Va a seguir existiendo porque es un país que tiene ríos y lagos y glaciares. Pero Emiratos Árabes Unidos no. No puede existir sin electricidad y sin desalinizadoras. Bahrein no. Qatar no. Kuwait no. Arabia Saudí, complicado. No son países que tengan capacidades de sobrevivir, y eso también los convierte en vulnerables. Y bueno, para terminar, quisiera hablar un poco del papel de los BRICS, no solo en Irán y en la guerra, sino pues, en general, cuál es la perspectiva que tenemos, también pues, hablando como parte que se siente parte del Movimiento de Liberación Nacional Palestino. Los BRICS son una alternativa al hegemón de los Estados Unidos. Los BRICS hacen
que no todo el mercado internacional, no toda la economía mundial la controle Estados Unidos. Hace que el ejército norteamericano no tenga la capacidad 100% de conquistar y de intervenir en todos los países del mundo. Lo que hacen los BRICS es reducir ese poder que tiene el imperialismo, reducir ese poder que tiene el gran hegemón, que es los Estados Unidos. Porque eso da posibilidades de soberanía a los pueblos, eso da posibilidades de proyectos de emancipación, que Estados Unidos no sea tan poderoso. Y esto es muy diferente que decir que Rusia y China van a salvarnos a todos. Es muy diferente que decir que Rusia es la Unión Soviética, por lo que le gusta caracterizar a los superizquierdistas, o también a muchos que son así como socialdemócratas, que les gusta caracterizar a los que hablamos del tema de los BRICS, como es que os creéis que Rusia es la Unión Soviética, o es que creéis que China es la China de Mao. Pues, hombre, sabemos perfectamente que no. No van a salvarnos. Pero sí contribuyen al orden de las cosas que nos puede permitir que nos salvemos. Ellos van a ir prudentemente, van a asegurar su propio desarrollo, su propia supervivencia, se van a relacionar con los países del resto del mundo de una forma bastante más respetuosa que los Estados Unidos, de una forma bastante menos abusiva que los Estados Unidos, porque eso también les permite que los países tengan un impulso para diversificar sus exportaciones, sus relaciones, diversificar la economía. Desdolarizarnos. Si quitamos recursos al imperio, si le quitamos la capacidad a Estados Unidos de dar a la maquinita de imprimir millones de dólares y financiar cualquier barbaridad en el mundo, estamos posibilitando que haya proyectos de emancipación. Por eso tienen un papel fundamental. No se trata de estar a favor ni en contra. Se trata de saber que es un fenómeno que irrumpe en el mundo y que da pues, oportunidades de futuro, como así lo están demostrando. Seguramente sin esto habría sido impensable todo lo que ha resistido la resistencia palestina, a pesar de los genocidios. Todo lo que ha resistido Irán durante este tiempo. Que un país como Yemen haya vencido en una batalla naval a Estados Unidos apenas el año pasado. O sea, Trump le declaró la guerra a los yemeníes y al poco dijo, bueno, son gente muy dura, ya no nos tiréis bombas a nuestros barcos y nosotros ya no bombardeamos más. Y ellos dijeron, vale, pero nosotros seguimos bombardeando a Israel. Derrotaron a Estados Unidos. En África tenemos un proyecto de una confederación del Sáhel. Todo esto no sería posible si el imperio no tuviera algo menos de poder. Y este desarrollo seguramente permitirá que siga habiendo otros proyectos de emancipación. Y es que nos encontramos con que Irán ha vencido. Irán ha vencido. Lo que tenía que hacer Israel y Estados Unidos para vencer a Irán era hacerlo desaparecer. Lo que tenía que hacer Irán para vencer era seguir existiendo. Y no solo ha conseguido seguir existiendo, sino es que mucho más poderoso. Ahora dicen, controlamos el estrecho de Hormuz y lo controlan. Y Trump, que cada media hora según cómo se levanta, dice una payasada en Twitter, no sabe absolutamente qué hacer. Pero los barcos norteamericanos no entran en el Golfo Pérsico. Y los barcos que quiere Irán, sí, entran y salen. Es mucho más poderoso que al principio de la guerra. Esto es un cambio de paradigma, completamente. Y esto también está acelerando la caída del imperio. Está habiendo grandes fricciones y está habiendo, se están quebrando las líneas del imperialismo. Los coreanos están viendo cómo les están quitando los misiles para dárselos a Israel. Los países del Golfo están viendo que todos los millones que han gastado no sirven, porque la prioridad de seguridad está siempre Israel. Y los colonos israelíes están viendo que da igual toda la protección que les pongan, que les caen las bombas cada vez que quieran. Es un cambio de paradigma. Y esto se debe al coraje, a la resistencia de los pueblos de Asia Occidental, por supuesto. Pero esas capacidades también vienen de que la islámica
tuvo una Guardia Revolucionaria Islámica, tiene, y al Quds, que se han dedicado al internacional. Desde un punto de vista que, desgraciadamente, la tradición socialista comunista de la que me siento parte, pues hace mucho que cuesta ver, sobre todo en Europa. Cuesta muchísimo ver, pero ahí lo han hecho. Dirigidos por el general mártir Qasem Soleimani, se desarrollaron las defensas de Palestina, las defensas de Yemen, las defensas del Líbano, las defensas de Irak. Consiguieron levantar a Irak, que estaba completamente dominado por el ISIS. Consiguieron mantener a raya el ISIS también en Siria durante muchísimo tiempo, que finalmente acabaron con ex-ISIS, ex-Al-Qaeda en el poder en Damasco. Pero fijaros que son tan débiles que el plan que tenían los israelíes de que este nuevo régimen de Damasco atacara a Hezbollah por el Líbano no se ha podido producir. Y no se ha dicho mucho por vergüenza, pero mandaron a sus tropas de élite a atacar el Líbano, los boinas rojas le llaman, la flor y nata del nuevo régimen de Damasco. Fueron con tropas israelíes a intentar invadir Líbano por el este. Fueron vencidos no por Hezbollah, fueron vencidos las propias tribus libanesas que viven ahí, por supuesto están en cooperación con Hezbollah, pero les machacaron, fueron incapaces de tomar ninguna posición. Y esto es algo que le pasa en general al ejército israelí también. Es que es muy fácil masacrar a civiles, es muy fácil masacrar niños, es muy fácil tener como objetivos hospitales, pero es mucho más difícil enfrentarse a un pueblo armado que está defendiendo su tierra. Y aquí, pues, lo dejo. Qué ricas cosas. Bueno, pues vamos a dar a continuación comienzo a las intervenciones por parte del público. Aquí está el micrófono, a ver si alguien quiere intervenir, sería lo interesante, aportaciones y preguntas. Hola, Xavier. Bueno, quería hacer una pregunta. Recientemente he escuchado que había fracciones kurdas de Irak dispuestas a atacar a Irán. ¿Hay algo de realidad en eso? ¿Son gente que está descolgada de lo que es la línea político-militar? Bueno, ya política, supongo, porque ya parece ser que se han desarmado, ¿no? Entonces, no sé si eso es verdad o es una falacia que han contado para confundir. Todo el proyecto del Kurdistán iraquí ha sido un proxy imperialista desde la invasión de Irak. O sea, eso ha sido así. El Kurdistán autónomo de Irak es un títere de Estados Unidos, lo ha sido de principio, y además un buen aliado de Israel. Son soldados del genocidio que ha ocurrido, hablo del sistema, no de las personas kurdas. Son partes necesarias de los genocidios que está habiendo y, bueno, pues han apostado la capacidad política y militar a esta alianza con el imperio. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues que también en Siria tuvieron malas amistades y las fuerzas kurdas, aquí pues, bueno, más cercanas al tradicional PKK, que en su momento fue un gran aliado de la causa palestina, también se juntaron con los americanos a luchar contra el ISIS, que el ISIS es un producto americano, pero bueno, ahí tenían los asesores de la OTAN y medios que les ponía el imperialismo para luchar contra el ISIS. El ISIS también les quería exterminar, así que bueno, pues ellos consideraron que podía merecer la pena esa alianza. ¿Y qué ocurrió después? Que cuando dejaron de ser útiles para el imperio, pues les abandonaron y empezó un conato de auténtico genocidio antikurdo en Siria, que finalmente el imperialismo por interés, de alguna forma, pues parece que consiguió frenar. Esta es, desgraciadamente, no es la primera lección que aprende el movimiento de liberación kurdo cuando se alía con el imperialismo. También tuvieron una mala pasada a principios del siglo XX, cuando se aliaron con
kemalistas y participaron en el genocidio armenio, pensando que eso les iba a posibilitar pues tener un proyecto nacional con el apoyo turco, y cuando dejaron de ser útiles, como les ha pasado más posteriormente con los americanos, pues les traicionaron y acabaron con ellos. Era una posibilidad real, tenían esa intención, hubo en los primeros días fuertes ataques, de hecho, en las zonas fronterizas de Irak contra Irán, como para intentar algún tipo de invasión, intentar el imperialismo usar a los kurdos como carne de cañón, pero bueno, eso no iba así. El PKK solicitó, aunque supuestamente está disuelto, pero dijo, oye, no hagáis más el tonto, no salíais con el imperialismo, porque Roma no paga traidores y después van a acabar con vosotros, os van a usar y punto. Pero bueno, también han recibido mucho fuego por parte de la República Islámica de Irán, y yo creo que eso, pues además, les ha terminado de disuadir. Pero es importante decir que el año pasado, durante la guerra, los 12 días, no hacía mucho, además, que el PKK se había disuelto y se había hecho la entrega de armas en Irak y todo esto, y de repente la facción que, bueno, no es una relación orgánica, pero bueno, la facción que se identifica un poco ideológicamente con el PKK en Irak, o sea, en Irán, perdón, iba a empezar la lucha armada contra la República Islámica de Irán, justo cuando Israel estaba bombardeando Irán. Eso, pues yo creo que indica muchas cosas. Un desnortamiento bastante importante que parece que se ha sabido controlar. Perdona, de Irán has justificado un poco, creo, el rollo de comunista y de izquierda. De hecho, creo que no existe ningún... Perdón, ¿cómo es la situación de la izquierda y de los comunistas que se han apoyado al Frente de Liberación Nacional de Palestina, en el Líbano y en Siria? Pero en la situación de la izquierda y los comunistas en Irán es ilegal. No existe el Partido Comunista ni existe ningún partido de izquierda. Eso yo creo que... Yo no voy a criticar a Irán por miles de cosas que se está explicando. Pero ¿cómo es la situación real de la izquierda y del Partido Comunista, por ejemplo, en Irán? En principio, bueno, yo conozco dos partidos comunistas. ¿Están en el Parlamento? No. Son ilegales. Sí, bueno, te voy a empezar a contestar. O sea, necesito una exposición. Yo conozco dos partidos comunistas tradicionales de Irán. Uno es el mítico Tudeh, es un partido hoy en día más bien socialdemócrata, y es una organización pues casi perseguida desde el principio de la República Islámica, y también es una organización que cuando Israel empezó a bombardear Irán ilegalmente y a traicionar el año pasado, lo primero que hicieron fue hacer un comunicado conjunto con el Partido Comunista de Israel. Que eso de que haya un Partido Comunista de Israel, a mí como palestino, pues me ha sarpullido, la verdad. Y bueno, hablaban de... Y que se para el genocidio en Gaza también, pero no hablaban de la disolución del Estado de Israel. Entonces, bueno, eso yo creo que ya lo sitúo. Luego hay otro partido comunista cuya dirección está exiliada en Alemania, que también han sido bastante perseguidos. No me acuerdo ahora cuál es el nombre que tiene un nombre particular, pero bueno, es conocido por ser, digamos, el Partido Comunista Marxista-Leninista de Irán, y también sufre bastante represión en lo que es en el interior, pero, por ejemplo, están completamente alineados con la defensa del país, están completamente alineados con el gobierno a la hora de defenderse a la agresión imperialista que están teniendo, ¿vale? Cuando hablamos de izquierda, hay que ver a qué izquierda nos estamos llamando. ¿La que sentimentalmente se siente izquierda o la que en nombre de valores supuestamente progresistas se convierte en una muleta del imperialismo? Entonces, yo voy a hablar de la izquierda real, que identifico más con estas maniobras, con personas que aunque sufran represión y estén en la cárcel en el momento en que el imperialismo les está bombardeando y les quiere masacrar, saben que hay que unirse en torno a la bandera para resistir por la soberanía nacional y contra el propio genocidio que les quiere hacer completamente desaparecer y contra un gobierno impuesto. Cuando nosotros hemos tenido relaciones, compañeros han ido a Irán y han hablado con gente, digamos, de izquierdas, en general la gente no está contento con lo que ven ahí. Pues, los sindicatos no tienen mucho margen de maniobra y bueno, pues hay una situación de ahogamiento y de represión que es completamente innegable.
pero, por ejemplo, están muy orgullosos del papel que tiene su país a la hora de apoyar a las resistencias y la posición antiimperialista que tiene. Y esto también hay que entenderlo en su complejidad y hay que tenerlo en cuenta. Por hacer un símil, cuando la Unión Soviética estaba en su esfuerzo de guerra contra el imperio nazi, los partidos comunistas del mundo, en el hemisferio occidental, decían a sus obreros: no hagáis huelga, de huelga nada, este no es el momento de quitar beneficios a las empresas norteamericanas, como conocido, por ejemplo, en Argentina, que eso, pues, de hecho, dicen que fue un poco también lo que hizo que no se extendiera mucho más el Partido Comunista allí, porque estaban diciendo: no es el momento de hacer huelga, porque hay que apoyar el esfuerzo bélico. En Irán hay una guerra de clases, como en todos lados, evidentemente bastante potente. Hace falta estimular a la iniciativa privada para que dentro de las economías planificadas se pueda diversificar la economía con todas las acciones salvajes que están teniendo. Y eso hace muy complicado la convivencia con un movimiento obrero. Los obreros tienen todo el derecho a organizarse, por supuesto, pero digo, hay que contextualizar y hay que entender cómo se producen las situaciones. Si el proyecto es que hay que sacar cosas de donde no las hay para que haya educación pública, para que haya sanidad pública, para que funcione todos los elementos de ingeniería que nos podamos imaginar funcionen producidos en el país, pues evidentemente va a haber un conflicto con las reivindicaciones salariales, va a haber un conflicto con los derechos de la clase trabajadora. Eso es una realidad innegable. La Unión Soviética se llamaba stajanovismo y quedaba romántico, pero bueno, al que no le gustaba ser stajanovista, pues era problemático para el desarrollo del país. Bien, sigo pensando que la actuación de la República Islámica, como dices, es muy mala, de la izquierda de los comunistas. Luego, sí, o sea, yo te he dado la razón. Luego, nosotros, bueno, aquí en Euskal Herria siempre tenemos una cierta empatía hacia los kurdos. Sí que estamos un poco perdidos, bueno, yo por lo menos, por ejemplo, el Kurdistán iraquí sí que es proamericano, sin embargo, el Kurdistán de Siria, aunque está apoyado por Israel y por Estados Unidos, sí que es un poco hacia el PKK, es mucho más de libertad individuales, colectivas, de justicia social. Luego, ¿cómo estaría la situación? Sé que igual no es el tema que venías tú a comentar, que es más interesante, pero si me podías informar desde el punto de vista y cómo es la situación actual de Öcalan y los kurdos turcos. Y el Kurdistán iraní, ¿cómo sería? Si me puedes hacer algo muy rápido, no sé si... Bueno, el Kurdistán iraní, a ver, hay que diferenciar lo que es la legítima reivindicación de los kurdos por tener una liberación nacional. Salían a quien puede porque les ha dado por el saco todo. Bueno, digo como concepto abstracto. Sí. Yo no legitimo que si tu movimiento de liberación nacional depende de una alianza con el imperialismo, a mí me parece una mierda. Hablo en castellano, lo digo, pero... Estoy de acuerdo, ¿cómo lo veis? Pero bueno, el movimiento de liberación del Kurdistán tiene muchas complejidades, tiene mucho recorrido histórico y son muchos millones en muchos países y no podemos decir que los kurdos son proimperialistas. Pero bueno, las organizaciones mayoritarias que se tienen por el movimiento kurdo, pues sí que se han aliado en general en los últimos tiempos con el imperialismo. Lo que ha pasado en Turquía es un misterio. Pero de repente se entregan las armas, se acaba la lucha armada. Yo aquí puedo hablar solo de rumores. Y hablando de rumores, tomarlo con un grano de sal, pero bueno, hubo quien dijo que pues, probablemente sea pues, un acuerdo de fondo para que el imperialismo les permitiera estar más o menos tranquilos en Siria y algún tipo de entendimiento para adormecer también a Turquía y que si acababa la lucha en Turquía decían pues que igual, pero bueno, eso no sabemos. ¿Es posible que Erdogan y los kurdos se alíen en las próximas elecciones? Yo escucho rumores en ese sentido, pero bueno, son rumores. Son rumores, o sea, yo eso no tengo ni... ¿Pero es factible? ¿Lo ves? Ahí, bueno, es que Turquía tiene muchas complejidades. Turquía es un país que es una potencia regional, es un país como que económicamente está todo el rato a punto de estallar, tiene unas posibilidades de emancipación súper potentes y veremos por dónde van. Pero bueno, hubo quien hizo las cábalas. Yo no sé hasta qué punto puede tener razón, hasta qué punto fue mala intención, pero sí que me parece muy extraño que de repente
en el mismo momento que se intentaba legitimar este Kurdistán sirio artificial, se entregaban las armas en Turquía. Y digo Kurdistán sirio artificial porque en Siria tradicionalmente los kurdos, que ha habido muchos, siempre se han sentido mayoritariamente kurdos. Muchos primeros ministros, muchos líderes históricos sirios han sido kurdos. El movimiento del Kurdistán, en realidad, digamos, es de alguna forma heredado de Turquía porque muchos kurdos son expulsados de Turquía y llegan a Siria. Y el movimiento del Kurdistán sirio más bien es de personas, de kurdos turcos o turcodescendientes, si me queréis entender. Los kurdos iraquíes, sirios, tradicionalmente, pues simplemente habían sido sirios, como hay kurdos en todos los países de la zona, y muchos se consideran de los países de la zona, se consideran que el kurdo es su identidad, pero que es perfectamente compatible con tener una identidad nacional diferente o adicional o como lo queramos. Sí, volviendo un poco al tema de la geopolítica ligada al conflicto iraní. Una cuestión primero, Irán parecía que tenía absolutamente claro que el eje Estados Unidos-Israel iban a por ellos porque han demostrado que se han preparado militarmente y están sorprendiendo al mundo de la respuesta militar que se está dando al eje sionista, ¿no? ¿Puedes comentar algo al respecto de cómo lo puedes ver tú con perspectiva anterior? Y segundo, el tema de el proyecto del Gran Israel, que en principio creo que está detrás de todo este movimiento sionista. Si puedes explicar un poco en qué consiste y cuáles son los objetivos. Bueno, con referencia, si los iraníes sabían que les iban a atacar, pues evidentemente. O sea, Estados Unidos lleva décadas diciendo, diplomáticamente, todas las posibilidades están sobre la mesa. Llevan décadas diciendo vamos a invadir, vamos a bombardear en cualquier momento. Y además han tenido 10 años de guerra muy sangrienta contra Irak para aprender a desarrollarse y a desarrollar sus capacidades. En la guerra contra Irak usó armas químicas contra Irán. Eso afectó a muchísimas personas. Todavía hay personas afectadas, todavía hay nacimientos afectados por toda esa guerra química que lanzó Irak. Armas químicas que le dio Estados Unidos para que las usara con ese fin. Y además, en gran medida, fabricadas en Alemania, por cierto. Los alemanes que fabrican el Ciclón B para exterminar a la gente en los campos de concentración, ha seguido, décadas después, democracia, fabricando armas químicas para asesinar personas, armas de destrucción masiva de los pobres, ¿no? Que llaman a las armas químicas. Eso les ayudó mucho a prepararse y eso lo han implementado, hasta el punto de que Irán tiene la capacidad para que le bombardeen un puente y a los pocos días lo vuelven a montar. Si me permitís la broma, es como si todo fuera de Ikea. Me rompes una pieza, la vuelvo a poner. Y han sido capaces de restablecer el servicio de trenes en 3 días después de haber sido bombardeado. Como están preparados para lo destruyes, lo monto. Se han tenido que preparar para eso porque no han parado de repetirles que les iban a masacrar. Pues lo han hecho. Y además han tenido 10 años extra de preparación porque con la intervención rusa Siria no cayó tan pronto como parecía que iba a caer, y sí que sabían que después de Siria iban a ir a por Irán, y así fue, cayó Siria y a los pocos meses ya estaban atacando Irán. Y además tuvieron la guerra de los 12 días el año pasado para aprender muchísimo sobre cómo funciona el imperialismo. Dicen los analistas, pues, que en ese momento ya terminaron de llevar todas las industrias de armas, misiles y de drones debajo de la tierra para ser completamente invulnerables y poder estar en una guerra de armas. Perdón. Y el proyecto del Gran Israel es algo de lo que hablo mucho en las charlas que generalmente son de Palestina, es el gran problema que hay aquí, ¿no? Es lo que determina que no puede haber ninguna solución de 2 estados, porque el proyecto de Israel es conquistar absolutamente todo, desde el Nilo, en Egipto, hasta el Éufrates, en Irak.
quieren dominar y colonizar todo lo que puedan y a donde no puedan establecer regímenes títeres que sirvan a sus intereses. Y si esos regímenes títeres se convierten en peligrosos, incluso aunque se hayan portado bien, pues se los tienen que destruir. Por eso ahora dicen que Turquía es la nueva Irán. Todavía no han terminado de comerse a Irán, no creo que puedan, y ya están amenazando a Turquía. El proyecto Irán-Israel es comerse toda la zona. Por eso es engañoso cuando se dice que hay un conflicto, contra las comillas, entre palestinos e israelíes. Porque el conflicto es con toda Asia Occidental. Han conquistado gran parte de Egipto en su momento, han ocupado parte de Jordania y se han retirado porque han instalado ahí regímenes títeres, pero han colonizado gran parte de Líbano y si no colonizan más, pues Hezbollah les ha echado de ahí a patadas en 3 ocasiones ya. Han colonizado los altos del Golán desde hace décadas y, bueno, ahora con el nuevo régimen de Damasco hasta los suburbios de la capital están llegando los soldados israelíes. Algo que ha pasado un poco desapercibido es que hace ni 3 años hubo un genocidio de personas armenias en el Nagorno-Karabaj. El ejército azerbaiyano, musulmán y chií, mayoritariamente, hizo una limpieza étnica de cristianos armenios gracias a las capacidades que el Israel judío le había dado, ¿no? Para que se vea esto un poquito que ver con la religión. Y que el supuesto genocidio de cristianos a nadie le importa, salvo si es una excusa para bombardear a un país generalmente, de hecho, musulmán. Y a nadie le importó, incapacitado por Israel, cuando después del 7 de octubre, Bakú, la capital de Azerbaiyán, fueron los primeros en poner la bandera de Israel, o sea, son sus mejores aliados, el régimen. Claro, con los pueblos, como siempre pasa, pero así es, el proyecto lo hará en Israel y además ya no lo disimulan. Los políticos de la oposición israelí dicen que ese es el proyecto abiertamente. Ahora se cortan menos porque están en el ocaso. Israel parece que está a punto de desmoronarse. Una guerrilla en Irak es capaz de colocar un dron en el puerto de Haifa, pero es que un país como es Irán es capaz de bombardear de norte a sur todo el país. Eso no quiere decir que Israel no tenga 200 bombas nucleares y sea capaz de hacer un holocausto mundial, que es una posibilidad, pero sí parece que como proyecto de país, como ha existido hasta ahora, pues es muy difícil que siga existiendo y eso también hace pues cada vez se vuelvan más locos y cada vez apuesten más por el proyecto de Irán-Israel y amenacen a Trump y le presionen para seguir atacando Irán a pesar de que no hay ninguna posibilidad. Y se enfrenten al Líbano a pesar de que Hezbollah no les deja ni conquistar un pueblo porque cada 2 por 3 les echa para atrás. Y están así y tenemos, pues como guinda del pastel, el proyecto de ahorcar a prisioneros palestinos, que se aprobó en la Knesset por Ben-Gvir y que cuando aprobado la ley se puso ahí a descorchar un champán en la Knesset y fue un gira ahí a decir, oye, todo aquí no, tampoco te pase, ¿no? Vale que tengas el pin con la horca y todo el tema. Pero hay algo que a mí se me escapó y que escuché a un analista y luego me fijé. Y es que estaban en una silla verde como estas. No era la Knesset donde estaban aprobando esa ley. Estaban en un búnker. El régimen israelí cuando aprobó esa ley estaba en un búnker. Y yo creo que eso es un síntoma también de los tiempos y del futuro que tiene. Yo te quería preguntar un poco por el tema de Israel. Hace unos días oí, no sé si será un bulo o qué, porque con estas campañas de información y desinformación nunca se sabe, pero que Israel había venido a decir a Estados Unidos que si se metía por tierra a Irán, que no les iban a acompañar. Que ellos se muy bien matar palestinos en Gaza, pero iraníes en Irán es otra cosa. Y, o sea, como un paso atrás, ¿no? Es que al mismo tiempo están como un gato furioso metiéndose con todo Dios. No paran contra el Líbano, no paran contra Israel. Entonces, y por otro lado parece que como Estado, económicamente, es bastante inviable. O sea, depende mucho de todas las corporaciones, todos los lobbies israelíes por todo el mundo, de Estados Unidos, del Reino Unido, de Francia, de todos lados. Entonces, realmente, yo creo que está igual en un punto de inflexión muy claro, ¿no? Que si ahora echan para adelante
sobrevivir con los proyectos de Israel, porque están a un punto de colapsar. Es que así me parece flipante. O sea, es un pequeñajo, la mitad de la población no forma parte del ejército porque están con las tercitas ahí reciendo la Torah, estudiando la Torah. Los otros son, o sea, me parece muy inviable como Estado, y al mismo tiempo parece que tiene capacidad ilimitada. Y los estadounidenses yo creo que igual se están cansando un poquito. Los del MAGA, ¿no? American First, y los israelíes en teoría no son América. No sé, ¿cómo ves tú? Sí, bueno, el propio mando israelí dijo hace pocas semanas que estaban muy cerca del colapso y estaban muy cerca por cansancio de el ejército no poder seguir con las actividades rutinarias. O sea, llevan movilizados desde octubre, llamando a reservistas, desde octubre del 23, llamando a reservistas, y la gente pues está harta. Una cosa es que estén a favor de que maten a todos los palestinos y otra cosa muy diferente es que estés dispuesto a hacer la mili todos los años o que estés dispuesto a estar mediante en refugio todos los años. ¿Que Israel no va a ir a una invasión en Irán? Evidentemente, si no tienen gente suficiente para los frentes de tierra que tienen. Si es que en 2 años y medio no han sido capaces de tomar Gaza. No han sido capaces. Son buenos tirando bombas, destrozándolo todo, matando de hambre, contaminando, secuestrando y violando, cometiendo todo tipo de atrocidades, pero no pueden enfrentar una guerrilla sobre el terreno, armada, aunque sea pobremente, y que esté dispuesto a morir. No pueden. Los israelíes no se bajan ni del tanque. Están ahí. Yo no sé mucho de guerra y de estrategia militar, pero cuando llevas un tanque, supone que lo tienes que ir acompañando de infantería, pues por si viene infantería contraria, hacerte actividades de zapa o limpiando territorio, buscando soldados que se escondan. Los israelíes no hacen eso, porque no combaten dispuestos a morir, combaten dispuestos a matar. Entonces, como no salen del tanque, un guerrillero palestino puede ir con una bomba casera y ponerle la bomba en la tira de la rueda o metérsela por la torreta y hacerla baja. Porque además los israelíes van asustados y pensando en cuánto les queda de mili y el palestino sale a por el tanque diciendo, pues, este es mi sacrificio. Si vuelvo bien, pero no cuento ni siquiera con volver. Los israelíes en 2 ocasiones han sido frenados por Hezbollah y no han sido capaces de tomar no han tomado ningún territorio en el Líbano. Ponen ahí una fase de seguridad, son capaces de bombardear y destruir todos los pueblos, que si la Buffer Zone, que si destruyen los puentes, pero sus soldados son incapaces de tomar sobre el terreno nada. En la primera ocasión, justo había sido el atentado de los Walkies, no sé si os acordáis, pero Israel consiguió contactar con una empresa, por lo que parece que se sabe ya, pues con la empresa que fabricaba los Walkies, consiguió intervenirla, instalar pequeñas bombas en todos los dispositivos y cuando él decidiera hacerlas explotar. Hizo un atentado terrorista que afectó a miles de personas y además pues, generó una desconfianza en el uso de los medios telemáticos que hizo que la resistencia empezó a hablar de boca a boca y en papel. Y sin ninguna capacidad de comunicarse, la resistencia sobre el terreno libanesa fue capaz de frenar la invasión potente del ejército israelí. Trinchera a trinchera, voz a voz, en túneles, en agujeros debajo de la tierra, y fueron capaces de frenarlos. ¿Cómo se va a proponer Israel invadir un país de 90 millones de habitantes? Como decir, es ridículo. Si es que no han podido ni con la franja de Gaza. Quieren hacer lo que siguen haciendo ahora, que es bombardear. Y por cierto, esto tampoco es eterno. Vi antes de ayer a Alei Marouf, que es un periodista palestino que vive en Líbano, tiene un medio que se llama Free Palestine TV, me estoy confundiendo ahora. Están mucho ahora por el sur del Líbano, pues investigando todas las atrocidades, los combates que está habiendo. Y hay muchísimas bombas israelíes sin explotar. Y entonces pueden ver qué es lo que están tirando. Y están tirando bombas de los años 70. Tanto se han hartado ahí a masacrar gente que se han quedado sin bombas.
Están diciendo que Estados Unidos en esta batalla con Irán se ha quedado sin misiles Tomahawk, sin interceptores, o sea, se han quedado sin ninguna reserva. O sea, si China fuera tan mala como dicen que quisiera conquistar Taiwán, que no se lo podrían impedir ahora mismo. Lo único que le queda al imperialismo ya son bombas nucleares, que no es poca cosa, porque puede ser la extinción humana, pero ya que no tiene ninguna capacidad. ¿Cómo se van a proponer? Vamos, sería ridículo. Yo creo que igual es hasta bueno para el mundo, mira, que intenten hacer una invasión iraní, pobres iraníes, ¿no? No solo eso. Pero bueno, igual es bueno para el mundo porque van a coger ahí, van a destrozar a todos los americanos, igual ya es el fin del imperio. O igual es bueno para el mundo, por el libaneses ojalá que no, pero que concentren ahí a 150.000 reservistas israelíes y les tiran a luchar hacia el norte. Porque va a ser su fin. No pueden, directamente es que no tienen esa capacidad. ¿Siguen con el gran Israel? Bueno, pero eso es una idea mental. O sea, no sé, cuando el ejército soviético venció en Leningrado, rompió el cerco en Leningrado, rompió el muro en Stalingrado y empezó a avanzar hacia Alemania, los nazis, ¿qué dijeron? ¿Vamos a ser ahora más prudentes? No, empezaron a acelerar las matanzas, ya no solo eran los campos de concentración, hacían a la gente cavar sus propias tumbas y masacraban ahí, cometían todas las atrocidades del mundo, las peores, las hacían cuando sabían que iba a acabar. Y bueno, y lo último que tenía preparado Hitler, además, fue volar el propio Berlín. O sea, esa era la última cosa que tenían. Y ese es el proyecto que tienen los colonizadores, es el proyecto que tienen los fascistas. O sea, no van a estar ahora menos convencidos de lo que quieren hacer. No van a ser ahora más prudentes en el lenguaje, precisamente como están en tiempos de derrotas, cuando son muchísimo más peligrosos y cuando van a ser capaces de ser autores de los peores crímenes que hayamos visto. Un segundito. ¿Cuál es la empresa? Perdón. ¿Cuál es la empresa? No, es que has intervenido ya varias veces. No. Voy a hacer una pregunta yo, porque yo también tengo derecho a preguntar y tengo micrófono, ¿sabes? Vale, luego te pregunto si te lo No, porque está Cristóbal. Es que vamos a ser un poco equitativos, ¿sabes? Era el nombre de la empresa de los chips. Era eso. Cuando puedas, me lo dices. Yo lo que quería hacer una reflexión es que no me cabe en la cabeza lo que está pasando después de la guerra, del ataque de 12 días que hubo el año pasado, que se vieron bien las capacidades de respuesta que tenía Irán, como un año después vuelven otra vez, unos meses después, vuelven otra vez por la misma senda, sabiendo lo que seguramente iba a ocurrir. Estamos viendo las contradicciones que hay dentro del mando de los militares, dentro del mando técnico militar estadounidense, como está habiendo dimisiones, está habiendo ceses y eso, es que no me entra en la cabeza para nada. ¿Qué está ocurriendo ahí en Estados Unidos, dentro de el propio apoyo político dentro del partido ese que tenían o movimiento MAGA también está dividido? O sea, es casi increíble lo que está pasando. Y no quiero decir con eso que Trump sea un individuo que esté desequilibrado, que seguramente también tiene algo que ver con ello, pero ¿qué nos hace pensar eso? ¿Tú qué crees? Bueno, antes lo habéis mencionado por ahí, de hecho, la realidad del movimiento MAGA, ¿no? Del Make America Great Again, la base popular que llevó a Trump al poder y a tener pues, un récord de votos, poner América primero. Uno de los lemas que le hacía precisamente ser el favorito era que no se iba a meter en ninguna guerra interminable, que no iba a hacer exactamente lo que está haciendo, ¿no? Lo diferenciaban de lo que habían hecho los demócratas, que habían permitido el genocidio en Gaza, sin parar de apoyar a Israel, habían empezado la guerra en Ucrania, o bueno, la habían impulsado por todos los medios, habían armado al ejército ucraniano, etcétera, ¿no? Y bueno, ha hecho todo lo contrario y parece que la base ahí se está rompiendo y de hecho una de las mayores voces discordantes que ha habido en Occidente contra Israel, el genocidio en Gaza y todo esto, pues casualmente han partido de la extrema derecha norteamericana. O sea, los mismos podcasters pues cuasi fascistas, completamente racistas que aplauden a ICE son los que hablan en Estados Unidos de que hay un genocidio en Gaza y que es una vergüenza. ¿Por qué? Pues porque están viendo que se está arrastrando a su país hacia
un abismo. No se está apostando por mantener la hegemonía de Estados Unidos, sino que parece que se está arriesgando por apoyar a ese proyecto del Gran Israel y por mantener vivo artificialmente el régimen de Teherán. ¿Cómo ha reaccionado el sionismo cuando se iban perdiendo apoyos populares? El sionismo se ha comprado TikTok. Se han empezado a comprar los grandes periódicos estadounidenses. Se están comprando las cadenas de televisión. O sea, han cambiado de manos en los últimos 2 años prácticamente todos los mass media de Estados Unidos, los que hombre, estaban en manos seguras sionistas, ¿no? Se los están comprando todos y hay ofertas para los pocos que quedan. Lo que pasa es que aún así, por mucho que se quiera disimular, pero al final la realidad irrumpe, ¿no? Como ha pasado, que vamos, parecía que incluso en las cadenas, en la televisión española, parecía que eran palestinos ya justo antes del alto del fuego y Pedro Sánchez estaba súper orgulloso de los manifestantes contra la huelga ciclista y todo eso, ¿no? Pero bueno, la realidad no se puede frenar. ¿Qué es lo que? Que 2 factores. El principal, que precisamente por haberse quedado con su base, cada vez Trump es más dependiente de aquellos que le financiaron económicamente, son los halcones sionistas. Seguramente también se ve atrapado, por lo que dicen los analistas, por su propio ego y por su forma de negociar, que es la paz por la fuerza, esta doctrina de amedrentar al enemigo hasta que haga lo que quiera, y concentró tantas tropas en Irán que ya pues era inevitable. O sea, tú si lo que quieres es que la gente se pegue a tiros, pues solo les tienes que dar pistolas. Si no tienen pistolas, no se pongan a tiros. Pero si aquí empiezan a repartir armas y empezamos aquí, en algún momento la conveniencia va a hacer que si tenemos un arma, la usemos seguramente, ¿no? Por caricaturizarlo. Yo creo que al final es lo que ha pasado. Al final había tanto portaavión, había tantos medios, tanta gente, se está invirtiendo tanto dinero que luego, pues al final acaba por explotar. Y luego, bueno, por lo que es muy difícil todavía definir qué es exactamente lo que ha podido pasar, por lo que se llama la niebla de guerra, la contrapropaganda, pero bueno, si vemos lo que se ha llegado a decir, pues J.D. Vance, el vicepresidente norteamericano, pues en un momento dijo, pues es que los israelíes iban a atacar a Irán y pues tuvimos que unirnos porque nos iban a responder y bueno, pues al final era lo más práctico, ¿no? Parece que al final pues se está poniendo Estados Unidos directamente a las órdenes del proyecto sionista. Luego yo creo que hay una cosa que también puede afectar, que es algo más subjetivo, pero que es bastante peligroso, y es el pensamiento sionista mesiánico. Un pensamiento que dice que tiene que haber una guerra mundial para que venga el fin de los tiempos y baje el Mesías a la tierra. Esto lo piensan cientos de millones de personas y, ojo, los judíos son una minoría dentro de estos sionistas. A ver, estos sionistas son cristianos. Cientos de millones, sobre todo en América, en Estados Unidos sobre todo, que piensan esto. La minoría sionista judía piensa que vendrá el Mesías judío y los cristianos piensan que vendrá Jesucristo. Pero hay que impulsar una guerra mundial para que sea el fin de los tiempos. Gente de esta está en el gobierno de Trump y gente de esta es la que está controlando ya cada vez más la entidad sionista de Israel. Y yo creo que esto también es un factor que hay que tener en cuenta. Pero bueno, sobre todo yo creo que el imperialismo y el colonialismo tiene, estudiado ya desde Frank Fanon, ese impulso de ser cada vez más descarado, cada vez más agresivo, cada vez más violento, cada vez más opresor, hasta que pues, ya definitivamente lo derriban. La propia avaricia capitalista, el propio saqueo hace que no se puedan frenar de una forma inteligente, que no saqueen, roben y chupen la sangre de una forma inteligente, sino que lo hacen progresivamente tan fuerte que al final se provoca una sublevación. Esto también es una ley histórica que yo creo que por ahí tiene que ir. Queda una intervención más y ya damos por cerrado la charla de hoy. ¿Vas a hablar? Por eso. Me cago en Dios que me voy a hacer. Pues igual hago 2 en 1.
Es una pregunta solo. Quería hablar de economía. Quería preguntar por economía. Sobre todo el aspecto de cómo afecta a los países asiáticos, a China, etcétera, esta situación. Estamos viendo lo que está pasando ahora, ¿no? Y estamos viendo que además de una guerra militar y balística y todo esto, pues hay una guerra económica y va a ser el fondo que va a perdurar en más tiempo, ¿no? Y esa era la otra pregunta. Y aprovecho para hacer una reflexión, antes de que me corte, de que aquí en Euskadi siempre hemos tenido y hemos trabajado en organismos solidarios a nivel internacional y tenemos una trayectoria histórica muy grande en eso. Sin embargo, desde la época de las ilegalizaciones de las organizaciones de la izquierda de Chávez, pues eso se ha venido abajo, esas estructuras que teníamos de organismos solidarios internacionalistas, y yo creo que hay un déficit, y más en estos contextos que estamos viviendo, que yo creo que había que retomar a nivel organizativo. Vale, con respecto a la economía, bueno, más o menos lo que he dicho, ¿vale? Yo no soy ningún experto, aunque amablemente a veces me han llamado analista. Yo soy un militante de base que intenta pues, aprender lo que puede y compartirlo. En principio, por lo que yo he escuchado a gente que sabe, China se ve afectada, evidentemente, por el petróleo, pero tiene muchas reservas estratégicas y tiene capacidades para percibir ese petróleo por otro lado. Está conectado con oleoductos con Rusia, con el centro asiático, y aunque se puede venir afectada, pues las grandes reservas y eso, pues también le puede permitir salir adelante. Además, China es, lo he escuchado calificar y me ha gustado para que se entienda, el Arabia Saudí de las energías renovables. O sea, es una potencia en energías que no dependen del petróleo también. Y ese desarrollo también le va a ayudar mucho a salir del paso. Se va a ver perjudicada a China, evidentemente, pero seguramente sea uno de los menos perjudicados por todo esto. Yo creo que lo que más le preocupa a China seguramente sea que esto devenga de una crisis mundial, como ya va a ser. Si mañana se soluciona todo, va a haber una gran crisis mundial económica, porque que estas cosas tardan en explotar, no son automáticas, pero ya ha estado cerrado 40 días el grifo. Sabemos además que el petróleo y el gas, una vez se cierra, puede tardar años en volver a estar al mismo ritmo de fluidez, y además pues se han dañado muchas estructuras. O sea, va a haber una crisis bastante potente, no solo en la falta de hidrocarburos, sino también en muchos productos derivados de la extracción de petróleo y de la extracción de gas. Productos petroquímicos, pero, ojo, cosas como los fertilizantes. Va a haber una crisis de fertilizante que ya se está multiplicando el precio en todos los lados, que puede provocar incluso potencialmente hambrunas. Esto pues yo creo que es algo que preocupa a todo el mundo, porque una crisis económica pues se van a ver afectados pues, todos los países que dependen de la economía, que son efectivamente pues todos. Pero mucho más que China, el que tiene algo que perder si se cierra de momento el grifo, son Pakistán, es la India. La India está en una posición súper vulnerable. Es Corea, Japón, es la Unión Europea. Aquí hemos permitido que la OTAN destroce el Nord Stream, que era el gasoducto que iba a traer gas de Nord Stream 2, que iba a traer gas desde Rusia. Hemos permitido que se rompa, dijimos que eran los rusos y luego sabemos que no, pero que ahora no merece la pena investigarlo siquiera. Prácticamente yo creo que ya no recibíamos hidrocarburos de Irán por las sanciones, pero bueno, es que si está cerrado el estrecho de Hormuz, ya por ahí no entra. Entonces, más o menos, se supone que tenemos que mantenernos con el gas licuado que nos manda Estados Unidos a un precio carísimo. Va a explotar la industria alemana, ya está en ello, y detrás pues va a ir pues, toda la industria europea. O sea, yo creo que somos Europa, somos los aliados, los satélites de Estados Unidos los que vamos a tener muchísimo más que perder con esta crisis, más que China. Bueno, pues con esta última intervención vamos a ir cerrando el ensayo de hoy. Gracias a todos por vuestra participación y nos vemos en otra ocasión. Venga.